Hola amigos y amigas de la ciencia, hoy en Ciencia Conciencia y para ir cerrando justamente los videos de Sucre, te voy a presentar el penúltimo. Hoy vamos a hablar acerca de 4 museos, los cuales te los voy a estar resumiendo justamente en este video. Vamos a tener arte, historia y un poquito de antropología. Así que prepárate porque ahora comienza Ciencia Conciencia. Y quiero empezar con otro museo religioso histórico, en este caso el convento y monasterio de Santa Clara, este hermosísimo museo que justamente va a encontrarse también cerca del centro de la ciudad. Con sus famosas, por ejemplo, empanadas Santa Clara, es uno de los lugares más bonitos para poder llegar a visitar. Las reglas de este museo son que no puedes hacer grabaciones ni fotos en las salas en el interior, pero te voy a estar mostrando un poquito del exterior del patio, de las pinturas que se han encontrado justamente en estos pasillos, y también te voy contando un poquito acerca de la historia. Fue fundado en 1636 por la generosa benefactora Doña María de Ceballos para que se estableciera en Charcas un monasterio de monjas franciscanas bajo la advocación de Santa Clara. Este hermoso convento va a tener un patio con celdas independientes y es hasta ahora justamente un museo de clausura, es decir, que sigue siendo un claustro, siguen existiendo monjas dentro de este convento. Tenemos, por ejemplo, justamente los horarios que van a ser de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde y también el sábado de 2 de la tarde a 5 y media de la tarde. Este hermosísimo convento va a contar con diferentes salas donde se pueden observar obras del maestro Bernardo Vitti y Montúfar, así como importantes esculturas, muebles de época, joyería, platería y justamente diferentes objetos valiosos de uso litúrgico, muchos de estos que van a ser resguardados en estas salas que, como te digo, no se pueden llegar a grabar. Asimismo, en la parte de abajo va a destacar, en la iglesia mejor dicho, va a destacar un órgano que va a ser del siglo XVIII, que todavía se encuentra en uso y se puede llevar se puede llegar a escuchar en ciertas ocasiones determinadas del año. Asimismo, las partes de afuera, es decir, los pasillos que dan directamente hacia el patio central, se pueden encontrar diferentes pinturas que fueron hechas justamente por las hermanas del convento de Santa Clara hace muchísimo tiempo atrás, representando diferentes pasajes bíblicos. Estas mismas se han encontrado una vez que el convento ha ido siendo limpiado poco a poco y se han ido encontrando justamente estas y adornan gran parte, de hecho, de las zonas que están afuera. Hay adornos, hay justamente también muchos pasajes bíblicos, mejor dicho, y están en la parte superior y en la parte inferior. Obviamente nosotros hemos estado en todos aquellos lugares donde nos dejan ingresar, que es la parte superior básicamente, y en la parte inferior también hemos podido observar, un poquito de zoom de la cámara, algunos otros pasajes de la Biblia. Estos fueron pintados con justamente pigmentos naturales para conseguir justamente los colores por las propias hermanas, ¿no? Y así se tuvo justamente esto. Hoy en día están siendo restaurados y van a seguir siendo restaurados para devolver justamente esta parte de la historia religiosa de nuestro país a este convento. Ahora te quiero hablar justamente del Museo Colonial Charcas,
que va a ser un 2x1 por así decirlo, porque justamente en una de las salas del edificio está el Museo Antropológico al que hemos podido ingresar y hemos podido grabar, y en otro va a estar el Museo Colonial Charcas. Es un museo universitario en el cual no se puede llegar a grabar, donde hay arte de distintos tipos, hay pintura y escultura, también hay mueblería y es increíble. Primero te voy a hablar justamente del Museo Colonial Charcas. Este museo va a tener una asombrosa colección de distintas obras del arte virreinal. Son extremadamente hermosas. Hay incluso cuadros que son muy raros. Por ejemplo, y yo creo que es lo que más impresiona, es que existe un cuadro que está pintado por ambos lados, que es justamente de Cristo. Después de haber sido flagelado, después de haber recibido los azotes, podemos ver a un Jesús muy ensangrentado en la parte de adelante, pero también podemos ver cómo quedó la espalda, lo cual es una imagen que podría llegar a decir que es muy fuerte de observar. Personalmente no había visto nunca un cuadro así que tenga pintado ambos lados. Si ustedes lo han visto, lo pueden dejar en los comentarios. Pero a mí me ha impresionado mucho, y justamente también la guía nos dijo eso, ¿no? Que nunca ha ido preguntando a todos los visitantes que van justamente al Museo Colonial Charcas y no han justamente encontrado a nadie que pueda decirle, sí, yo conozco justamente un cuadro así, y no se sabe el autor de esa obra. Es uno de los tesoros. Otro también de los tesoros es justamente una representación de la villa de Potosí. ¿Y por qué te hablo de este museo así, muy de pasada? Porque no se puede grabar, como te digo, aunque tiene 2 salas. Este museo colonial va a tener una galería de arte contemporánea donde sí se puede grabar, filmar, poder ver justamente las representaciones de arte contemporáneo boliviano, donde se pueden observar distintos autores actuales, otros que han sido del siglo XX, y sin duda alguna es importante. Pero el ala colonial, el ala donde está el arte virreinal, toda la mueblería, todos los tallados, el repujado y la platería y joyería, y la pintura por supuesto, no se puede grabar. La guía nos ha explicado que son tesoros básicamente, y es increíble. Pidan guía, el costo es de 20 bolivianos y el guía está incluido justamente en eso. También pueden conseguir justamente, por ejemplo, algunos recuerdos. Esto no sé si se ve bien. Es justamente una pequeña representación de la pintura, que yo creo que es impresionante el detalle. Es enorme la pintura. Y pueden ver justamente cómo era Potosí en aquellos momentos. Una de las ciudades más importantes en la época de la colonia en América. Si no es que la más importante, por lo menos de Sudamérica. Este museo fue fundado justamente el 27 de mayo de 1939 por el Ateneo de Bellas Artes de Chuquisaca. Desde 1957 es propiedad de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Es considerado uno de los museos más notables del país y va a contar justamente con todo este inmueble virreinal. También se lo conoce como la Casa del Gran Poder por algo curioso, por una escena curiosa de una figura tallada en un solo tronco de un Jesús del Gran Poder, el cual hoy en día está justamente en otra iglesia que tuvo que ser sacado justamente de la casa. Nadie sabe en realidad cómo fue tallado en una sola noche. Se dice que era una noche muy lluviosa cuando un hombre pidió refugio justamente en esta casa. Lo dejaron quedarse en una habitación, y a la mañana siguiente el hombre no estaba, pero en lugar del hombre había un Cristo enorme que no sabían cómo había entrado ni cómo había sido hecho en una sola noche. Que justamente por eso se lo dice de el gran poder, y van a hacer una representación, una réplica para mostrar justamente cómo lo habían encontrado en el Museo Colonial Charcas. Es un 2x1, como les digo. ¿Por qué? Porque aparte del Museo Colonial Charcas también tenemos el Museo Antropológico. Los dos van a costar 30 bolivianos y también vale muchísimo la pena. Dejen que les cuente un poquito acerca del Museo Antropológico. Va a cobijar cerca de 3.000 piezas arqueológicas y antropológicas relacionadas con el pasado prehispánico de nuestro país, que proviene desde el año 1200 a.C. El museo, con el transcurso de los años, ha ido modificando poco a poco su nombre, y este justamente también va a ser dependiente de la universidad.
Este museo, desde su fundación, es el centro de acopio de material antropológico y arqueológico del departamento de Chuquisaca. Va a tener colecciones diferentes que van a venir desde hace 3600 años, como ya le hemos venido diciendo. Una de las cosas más notables de este museo, por ejemplo, es que existen representaciones de cómo eran las deformaciones craneales en aquella época. También tenemos una sala que yo creo que es de las más bonitas que he visto, que son representaciones a escala de diferentes pinturas rupestres encontradas justamente a lo largo del departamento, que están de hecho relativamente cerca de la ciudad de Sucre. Y se pueden ver diferentes culturas y también diferentes formas de representar, ¿no? Es increíble la pintura rupestre. También tenemos un vistazo de todo lo que es Bolivia, mucha cerámica, dividida en diferentes épocas, también dividida en diferentes pueblos, es decir, culturas antiguas. Y es también increíble poder visitar este museo, que yo también se los recomiendo muchísimo. Si tienen tiempo, por lo menos unas 2 horas y media de visitar Sucre, pues aprovechen. Son 30 bolivianos por ambos museos. El colonial Charcas lo vale muchísimo, el antropológico igual es un museo hermoso y está justamente en el centro de la ciudad. Museo Costumbrista Casa Dehesa, que también es dependiente de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca, y justamente va a tener una colección de justamente las costumbres de Sucre, ¿no? Para aprender la diversidad cultural de Bolivia. Va a presentar una gran colección de trajes de época, vestidos y objetos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, todos estos divididos en distintas salas. La colección justamente perteneció a María Luisa Celada de Gantier, que podemos ver que tenía una gran colección, inclusive tenía ropajes y vestimentas de expresidentes como es Mamerto Urrilagoitia. Se pueden observar diferentes cosas en la primera sala, trajes de uso cotidiano en aquella sociedad chuquisaqueña antigua. En la segunda sala, actividades económicas más importantes, como por ejemplo vamos a tener a la chichería, que era una de las cosas que en aquel momento también estaba muy de boga, ¿no? En la tercera sala, los trajes de la chola, cómo ha ido evolucionando justamente la vestimenta de las mujeres de pollera, como algunas eran consideradas de primera y otras de segunda, como bien nos explica el museo justamente. Y es muy bonito poder llegar a ver cómo ha ido evolucionando esta vestimenta desde lo que era España en algún momento y se ha quedado justamente en Bolivia hasta lo que tenemos hoy en día. En la cuarta sala tenemos fotos, monedas, tarjetas, estampas, donde podemos ver a diferentes personajes y diferentes momentos de la historia económica de nuestro país. En la quinta sala vamos a tener un salón que va a representar justamente la serenata, un baile, un paisaje, la vestimenta de gala, como era en aquel momento justamente este tipo de fiestas, ¿no? La sexta sala, un oratorio, era muy importante. Muchas familias chuquisaqueñas pudientes de aquellas épocas llegaban a tener una pequeña capilla o un pequeño lugar de oración, donde inclusive si es que tenías la suficiente cantidad de dinero, podía venir el propio párroco a dar misa justamente a estos lugares, ¿no? La séptima sala, un escritorio, una oficina clásica con un montón de justamente máquinas de escribir ya con el teclado QWERTY, que es el teclado que seguimos usando hasta el día de hoy, que son increíblemente antiguas. Hay de todo tipo de modelos. La más antigua incluso se puede llegar a ver en la parte de abajo, es la más pesada y más grande. Y finalmente ya se van a ver los accesorios que se llegaban a utilizar, algunos de mayor calidad, de menor calidad, dependiendo justamente de la clase social a la que pertenecías en aquel momento histórico. Repito, todo esto es historia, ¿no? Y también los diferentes materiales, desde el carey, por ejemplo, que eran caparazones de tortuga, o también algunas cosas ya enlosadas, talladas, con vidriería, cuero,
muchas pero muchas cosas interesantes. La novela sala, justamente un dormitorio, la representación de lo que vendría a ser un dormitorio con una cama de época, cómo se arreglaba en aquel momento estos dormitorios. Y la 10ª sala, ya justamente cómo era la cocina en aquel momento, cuáles usos tenían ciertos artefactos que inclusive seguimos utilizando hasta el día de hoy, como los cernidores, ¿no? Los batanes, por ejemplo, que son tan clásicos, seguimos utilizando para poder llegar a moler el ají. En Chuquisaca se muele mucho ají. Y también en la parte de la lavandería, cómo era justamente el tallado de la ropa, cómo se almidonaba, cómo se tenía que mantener la higiene justamente en las prendas de vestir de aquella época. Ya para ir terminando este video, que se ha hecho un poquito más largo de lo que yo quería, quiero recomendarte nuevamente que sigas las reglas de los museos, es decir, que no saques fotografías con flash, que si te piden que no fotografíes y no filmes, no lo hagas. Pregunta primero, a veces hay derecho de cámara, a veces no. Y para el Museo Colonial Charcas yo te sigo recomendando que lo visites y lo visites con guía. Inclusive nosotros hemos podido ver un poquito de la historia natural de Sucre en uno de los muebles, en un ropero. Había la representación de 2 parabas frente roja, muy pero muy claritas, verdes con algunas alas, con algunas plumas azules, y naranjas en las alas, y solo la frentecita de color rojo. Lo cual nos dice que en aquellas épocas podría tal vez haber llegado la parada de frente roja hasta los valles de la ciudad de Charcas, de Sucre, y seguramente ha sido así en algún momento. Ha sido muy impresionante para nosotros justamente poder llegar a observar eso y que sea plasmado de manera histórica y se conserva justamente en el Museo Colonial Charcas. Espero que este video te haya gustado, ha sido un poquito más informativo de lo que puedes llegar a hacer. Los costos de los museos no son muy elevados, están entre 15, 10, 20 bolivianos como máximo. 20 bolivianos la casa colonial, 15 si no me equivoco el Museo de Santa Clara, 10 justamente el Museo Costumbrista Casa Dehesa, que si existe un combo donde puedes visitar también un museo de mueblería antiguo en la plaza principal, al cual no hemos ido, y como les digo, siempre hay que dejar algo para la siguiente. Este es el penúltimo video de la serie de Sucre. En el último vamos a ver un poquito de la naturaleza. No nos hemos ido de ahí sin justamente conocer, por ejemplo, el valle, por ejemplo, Yotala, algunas partes hermosísimas de esta parte de nuestro país. Espero que este video te haya gustado. Si es así, dale un like, comenta, compártelo. Si tienes preguntas también déjalas en la caja de los comentarios. Y si conoces cuadros que se hayan pintado tanto anverso y reverso, sería muy importante que me lo dejes aquí para ver si es que podemos encontrar algo así. Nos vamos a ver la siguiente semana para más ciencia. Un saludo. Adiós.